La pregunta ¿qué nos toman de gases en un parcial de química? Tiene una respuesta muy sencilla y clara. Mezcla de gases. Nunca nos toman un gas solo, un gas isolado. Siempre nos toman un gas, nos toman un conjunto de gases que comparten el mismo recipiente. Eso es una mezcla, un conjunto, un grupo de varios gases ubicados, localizados en un mismo recipiente, en un mismo recinto. Vamos a ver todas las fórmulas de mezcla de gases. Se parece mucho a lo que vimos en biofísica, se agrega una cosita más y como vamos a ver después, los ejercicios son bastante distintos. Primero tenemos los moles parciales, que son los moles de cada gas en la mezcla. ¿Qué cantidad de cada gas compone la mezcla? Esos moles se calculan dividiendo la masa del gas por su masa molar. Sabiendo la masa del gas y la masa molar, los dividimos y conocemos los moles del gas. Recuerden que N es número de moles. También esto nos puede servir para transformar moles en gramos, conociendo la masa molar. Esta es la primera fórmula, la de moles parciales, masa sobre masa molar. Luego tenemos los moles totales, que es la sumatoria, la suma de todos los moles parciales. Si sumo los moles de cada gas, obtengo los moles totales de gas en el recipiente. Recuerden que esta E significa sumatoria. La suma de los moles parciales de cada gas me da los moles totales de gas en la mezcla. Después tenemos la presión parcial, que es la presión que hace cada gas por separado sobre las paredes del recipiente, que siempre se puede calcular a partir de la ecuación del gas ideal. Si yo despejo presión de la ecuación del gas ideal, me queda nRT sobre B. Bueno, con los moles parciales de un gas calculo la presión parcial de ese gas sobre el recipiente. Así como hay una presión parcial, por supuesto que hay una presión total, que es la presión que ejerce el conjunto de los gases, todos los gases, sobre el recipiente, sobre las paredes del recipiente que contiene el agua. ¿Cómo se calcula? Hay dos formas. Como suma de las presiones parciales, yo puedo sumar las presiones parciales de todos los gases y tengo la presión total que recibe el recipiente, o con la ecuación del gas ideal. También nRT sobre B, pero en lugar de usar los moles parciales, uso los moles totales. En la ecuación del gas ideal, usando los moles totales, se puede calcular la presión total de la mezcla. Fíjense que siempre temperatura y volumen son los mismos. Se toma que la mezcla está en un recipiente que tiene un volumen determinado y que toda la mezcla está a la misma temperatura. Así que en cualquier fórmula que utilice dentro de una mezcla de gases, temperatura y volumen son siempre los mismos, están siempre definidos. Lo que cambian son moles y presión. Después, fracción molar. La fracción molar es un valor adimensional que determina, que mide la composición de la mezcla. ¿Qué gas está en mayor proporción? ¿Qué gas está en menor proporción? Es básicamente la proporción de cada gas en el conjunto, en la mezcla. Es algo fundamental. En el 90% de los ejercicios de gases usamos fracción molar, les prometo. Hay dos formas de calcularla, con los moles y con las presiones. La fracción molar, que se simboliza con una X, con una Y, es moles parciales de gas sobre moles totales,
o presión parcial del gas sobre presión total. Siempre es lo parcial dividido lo total. Puede ser con moles o puede ser con presiones. Se usan mucho las dos fórmulas, así que hay que tenerlas en la cabeza. Puse un ejemplo muy sencillo. Cada puntito corresponde a un mol de gas B, cada mol de gas B, cada cruz a un mol de gas A. Tengo en un recipiente 2 moles de gas A y 3 moles de gas B. Con eso puedo calcular, tengo la información necesaria para calcular la fracción molar de cada gas. La fracción molar de A es moles de A sobre moles totales. Hay 2 moles de A sobre un total de 5 moles de gas. 2 sobre 5, 0,400. Sin unidad porque mol se va con mol y siempre con 3 cifras significativas. La fracción molar de B es los 3 moles de B dividido los 5 moles totales, 3 sobre 5, 0,600. Fíjense algo muy interesante. La suma de las fracciones molares siempre es igual a 1. Graben esto que ayuda muchísimo en los ejercicios. Si sumo las fracciones molares de todos los gases, siempre el resultado es 1. Fíjense que 0,6 más 0,4 me da 1. Bueno, eso se cumple para cualquier mezcla. La sumatoria de las fracciones molares es 1. La sumatoria de las fracciones molares es 1. Dice, además, algo fundamental para la parte teórica, para el ejercicio teórico que nos pueden tomar, que les voy a mostrar en breve, que el valor de la fracción molar solo depende de la composición de la mezcla, o sea, moles parciales del gas y moles totales. No depende ni de presión, ni de volumen, ni de temperatura. Solo depende de moles parciales y moles totales. No de la presión, ni del volumen, ni de la temperatura. Por más que se pueda calcular con las presiones, su valor no depende de la presión. Y es lógico. Si yo estoy en una habitación con 19 personas más, mi fracción molar es 1 sobre 20. Si viene una persona más es 1 sobre 21. Cambió. Si se va una persona es 1 sobre 19. Cambió. Pero si cambio la temperatura del ambiente, vamos todos a una habitación más grande, o cambio la presión atmosférica, en ninguno de esos casos varía la fracción molar. La fracción molar siempre depende de los moles individuales de cada gas y los moles totales de la mezcla, no de las condiciones, no de las variables de estado. Atención con eso. Y insisto, porque lo preguntan mucho. Se puede calcular con las presiones, pero no depende de la presión. Una cosa no es contradictoria con la otra. Por último, chicos, la densidad de la mezcla, no de cada gas, sino de la mezcla. ¿Cómo calculo la densidad total de la mezcla? Muy fácil. La masa total, que es la suma de las masas de todos los gases, dividido el volumen del recipiente. Sumo todas las masas, lo divido por el volumen del recipiente que contiene la mezcla y eso me da la densidad de la mezcla. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fórmulas. En la mayoría de los problemas por lo menos se usan 5 de estas 9, así que más vale que las conozcan bien. Es obligatorio conocerlas porque esto cae seguro, seguro. Y insisto con una cosa, para la mezcla no se puede usar la forma alternativa de la ecuación del gas ideal. Eso es para un gas individualmente. Si hablo de la mezcla total, la densidad tiene que ser calculada sí o sí con esta forma. Bien.
fijar bien esto. En el próximo video empezamos con los ejemplos. La teoría hasta acá.